La rareza es algo verdaderamente global, si no es que también universal, pero abunda en un país. Desde el mar de loto rojo hasta hongos luminosos. Así que aquí están las 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Tailandia. Número 20. El mar del loto rojo. Puede que no parezca extraño empezar con un cuerpo de agua, pero créanme, esto es algo que no se ve todos los días. En Tailandia hay un cuerpo de agua que tiene un evento especial que ocurre durante los meses más fríos del año. En concreto, cuando las temperaturas alcanzan el estado adecuado, brota un ramo de flores de loto rojas. Eso por sí solo no sería tan extraño. Como sabemos por otros países, las flores crecen en los cuerpos de agua, que incluyen cosas como nenúfares, hojas de nenúfar y más. Sin embargo, lo que distingue a este del resto es que no son solo un par de docenas de flores de loto las que aparecen, sino millones. Y técnicamente ni siquiera son flores de loto, sino nenúfares. Pero ya saben, con aproximadamente 8 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, el lago de agua dulce es una fuente de agua importante que sustenta una variedad de peces, pájaros y plantas que incluyen el loto rojo y los lirios que ven aquí. El lago y sus flores son tan importantes en la región que se les atribuye una leyenda que es básicamente una saga épica en sí misma. Sería demasiado largo describirlo todo, pero no hace falta decir que hay mucha gente que cree en esta historia, e incluso se hizo una película sobre ella. Como puedes imaginar, este se ha convertido en un lugar popular para los lugareños y en un destino turístico en auge. Durante los meses en que las flores están en flor, que, dada su ubicación, es entre diciembre y febrero, incluso puedes alquilar un barco para que te lleve al lago y puedas ver las flores de cerca. No importa lo que pienses sobre ellas. Tienes que admitir que es todo un espectáculo que algunos cuerpos de agua en el mundo serían más deseables de visitar si tuvieran algo así. Muy bien, alégrate todo el mundo. Número 19. Peces con cara humana. Cuando eres pescador, lo único raro que quieres atrapar es un pez que no sea tan grande como debería ser. Nunca querrás atrapar un pez que no reconoces, ya que probablemente te asustará y te hará preguntarte qué más hay debajo de ti en el agua. Seguramente, en 2020, un hombre estaba pescando cuando tuvo una gran reacción. Esa reacción se debió a la forma en que lo miraba el pez que había atrapado. Verás, no reconoció al pez. Pero la cara del pez definitivamente lo estaba mirando, y eso lo hizo saltar hacia atrás aterrorizado y casi arrojar el pez por la borda. Cuando miras al pez en cuestión, puedes entender por qué esa reacción estaba justificada. El pez no solo es bastante feo, sino que es uno en el que se puede ver el parecido con rasgos humanos, especialmente en sus ojos y boca. El pez pesaba 2,7 kilos y medía 42 centímetros de largo. No era el pez más grande, pero era una de las cosas más chocantes de ver. Ni siquiera los pescadores querían comérselo para estar seguros. Después de dárselo a unos científicos, afirmaron que era un pez polacaris que entierra su cuerpo y cabeza en la arena mientras mantiene su boca ancha abierta para atrapar peces más pequeños e invertebrados que se acercan a él. Así que no estaba exactamente maldito. Pero apostamos a que el pescador no quiere volver a lidiar con ese tipo de pez nunca más. Número 18. 3 ballenas se balancean fácilmente. Una de las cosas raras más comunes que encontrará al viajar de un país a otro son los diversos tipos de formaciones con las que se encontrará. Después de todo, la madre naturaleza ha creado algunas cosas muy extrañas a lo largo de los años. Y en Tailandia, una de las formaciones más inusuales fue la roca de las 3 ballenas. Se trata de un trío de formaciones de piedra de granito que existen desde hace unos 75 millones de años y parecen ballenas cuando se las ve desde el lugar adecuado, incluso desde arriba. Son un destino turístico popular y a la gente local le encanta hablar del lugar debido a las leyendas que lo rodean. Supuestamente, una vez hubo un pueblo que descansaba justo en la costa cercana. Ese pueblo era visitado constantemente por un par de 3 ballenas que saludaban a los aldeanos de diversas formas, y los aldeanos se sentían honrados por eso. Incluso sentían que las ballenas eran los guardianes del pueblo de ciertas maneras. Sin embargo,
Un día algunos aldeanos fueron recibidos por las ballenas y una de ellas accidentalmente quedó atrapada en sus redes y se lastimó. Los pescadores finalmente cortaron la red para que la ballena pudiera liberarse y las 3 ballenas se fueron para nunca más regresar. Los aldeanos nombraban las rocas con sus nombres para recordarles que debían ser conscientes, estar rodeados y honrar a las criaturas que estaban dentro de ellas. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Cobra real. Para que conste, no es exactamente extraño encontrar una cobra real en Tailandia, ya que estas majestuosas serpientes son nativas de la región y forman parte integral de su ecosistema local. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario fue el descubrimiento de un espécimen excepcionalmente grande. Una cobra real de 4 metros de largo que se había refugiado en una tubería de alcantarillado, creando una situación sin precedentes que requirió una extracción muy delicada por la cola. Un encuentro así es verdaderamente único y memorable. Las impactantes imágenes del incidente muestran la secuencia completa. Un hombre valiente persiguiendo a la enorme cobra solo para ver cómo el reptil se deslizaba ágilmente hacia el interior de una tubería de alcantarillado cercana, buscando refugio en la oscuridad. Con una valentía extraordinaria, el rescatista se aventuró en el estrecho espacio de la tubería, enfrentándose a condiciones claustrofóbicas y potencialmente letales para extraer al peligroso animal. Después de una tensa operación, logró sacar a la serpiente sin que ninguna de las partes resultara herida, lo cual es un logro notable que merece ser destacado. Lo que hace que este encuentro sea particularmente fascinante es la dimensión sin precedentes de la cobra. Para contextualizar la dificultad de la extracción, el rescatista tuvo que emplear una técnica especialmente complicada: literalmente escalar por el cuerpo de la serpiente, tirando constantemente hacia atrás mientras intentaba mantener una distancia segura de la cabeza del animal. Esta maniobra no solo requería una fuerza física considerable, sino también un equilibrio preciso entre firmeza y delicadeza. El peligro era constante y real, ya que las cobras reales son conocidas por su potente veneno neurotóxico y su capacidad para causar lesiones graves o incluso fatales. La magnitud de este hallazgo fue tan extraordinaria que incluso los expertos del equipo de rescate, acostumbrados a lidiar con serpientes de gran tamaño, admitieron que nunca habían encontrado un espécimen de tales dimensiones en toda su carrera profesional. Número 16. Cocodrilo búfalo. Otra cosa con la que puedes contar cuando se trata de ciertas naciones es que cada una de ellas tiene una historia sobre qué diablos es esa criatura que les encantará contarte. Después de todo, las cosas suceden en la naturaleza y a menudo dejan a la gente desconcertada y preguntándose cómo ciertas cosas cobran vida y nacen. En 2015, a un granjero de Tailandia le pasó eso cuando una búfala dio a luz a algunos terneros y la gran mayoría de ellos estaban bien. Sin embargo, había uno dentro de la camada que decididamente no estaba bien. De hecho, no parecía un búfalo en absoluto. En cambio, parecía un cocodrilo. Como puedes ver, esto no es falso. En realidad es un animal real y la gente lo está examinando. También verás rápidamente que este ternero tiene una piel muy escamosa que lo hace parecer un cocodrilo en lugar de un bebé búfalo peludo. Igualmente extraño, su cabeza es alargada, de modo que cuando la miras obtienes la imagen de un cocodrilo. No sé exactamente qué es lo que está pasando aquí. Sin embargo, puedo decirte que se sabe que los animales tienen ciertos defectos de nacimiento que pueden hacer que un recién nacido no se vea exactamente como debería. Aún así, es un aspecto bastante malo para un ternero joven y, si no es obvio, no estaba vivo cuando lo examinaron. Así que claramente sucedió algo para que se viera así y falleciera tan joven. Número 15. Cementerio de aviones. ¿Alguna vez te has preguntado qué les sucede a los aviones después de que son inutilizados para siempre? Ya sabes, porque son reemplazados o porque se vuelven un poco viejos y se vuelve demasiado costoso hacer las reparaciones y el mantenimiento. Bueno, normalmente se colocan en un cementerio de aviones en lugares como el desierto, donde se pueden usar como chatarra y no se oxidan tan fácilmente. Sin embargo, en Tailandia,
encontrará que hay ciertos aviones que están al costado de la carretera. No se colocan allí al azar. Para que conste, estos aviones son parte de un cementerio en la propiedad de una persona y lentamente los convierten en chatarra para poder venderlos como piezas. Ese es un procedimiento estándar. En este caso, sin embargo, la parte verdaderamente extraña es que en realidad hay gente viviendo en estos aviones. No se han convertido completamente en hogares. Es simplemente que algunas personas sin hogar entran en los aviones y los transforman lentamente en casas para ellos mismos. Supuestamente tienen un acuerdo con el dueño de la propiedad para permitir que suceda este tipo de cosas, e incluso venden partes del avión cuando es posible. Pero podría decirse que se vuelve aún más extraño que eso, debido a que es algo extraño de encontrar. Hay turistas que se acercan a estas casas de aviones y realmente piden una visita guiada. Los habitantes lo permiten a cambio de un precio, por lo que los aviones no solo son sus hogares, sino también una fuente de ingresos. Sigue siendo triste que estas personas tengan que recurrir a esos medios para tener un techo sobre sus cabezas, pero hay que felicitarlos por hacer que funcione con lo que tienen. Número 14. Perla naranja. Como se mencionó anteriormente, una de las características clave de Tailandia es que es un montón de islas, y eso significa que hay muchas costas a las que ir, por varias razones. Una de las razones de una familia de bajos ingresos en particular era recolectar conchas. Un día de 2021, la familia encabezada por el padre fue a una costa en particular y encontró una boya desechada que tenía numerosas conchas. Los niños tomaron las conchas y se las dieron a su padre, quien luego comenzó a limpiarlas y abrirlas. Y mientras lo hacía, encontró algo que nunca esperó ver, y eso fue una perla naranja. Las perlas de Milo están formadas por caracoles marinos conocidos como Milo Milo y depositadas dentro de sus conchas, a diferencia de las perlas tradicionales que se encuentran en las ostras. Como podéis imaginar, el hombre se quedó un poco sorprendido por el hallazgo y se la mostró a su mujer y a sus hijos para que pudieran apreciar su nítida belleza. Luego, al día siguiente, fue a tasarla para ver si valía algo. Hay que recordar que se trataba de una familia de bajos ingresos y que, al parecer, no tenía demasiado. Tras tasarla y correr la voz sobre la perla, el valor se situaría pronto en unos 250.000 euros. De hecho, la persona que quiso comprarla tras comprobarlo era de China. Venían de todo el mundo para hacerse con esta perla. El hombre que la encontró dijo que utilizaría el dinero para mejorar la vida de su familia, lo que significaba que tenía sus prioridades en orden. Número 13. Árbol misterioso. Lo creas o no, hay muchos árboles extraños en el mundo que desafían la creencia, incluidos algunos que desafían a la ciencia de formas que todavía no se pueden explicar. En Tailandia, su árbol misterioso tiene que ver con una leyenda que involucra al dios budista Indra. En un intento de proteger a su esposa, que iba a recoger frutas en un bosque habitado por ciertas criaturas masculinas, plantó árboles Narofan que crearían frutas que se parecerían a su esposa para que las criaturas las tomaran y la dejaran en paz. Se vuelve aún más extraño que eso, pero esa es la versión general de todos modos. Avanzamos rápidamente hasta la actualidad y la gente en Tailandia ha estado tan embelesada por esa historia que se ha esforzado por crear pruebas que demuestren que los árboles y las frutas con forma de dama existen. Se han tomado fotografías y filmaciones de un árbol y una fruta de este tipo y ha dejado a muchos preguntándose si es realmente real. Sin embargo, cuando investigues un poco más las cosas, verás que convenientemente no hay otras filmaciones o fotografías, ni nada que demuestre la fruta o los árboles, y eso por sí solo demuestra que fue un engaño para aprovecharse de quienes creyeron en la historia. Número 12. Museo del Elefante de Tres Cabezas. Ese es un título que nunca pensé que diría. Bangkok es un lugar único dentro de Tailandia, y si hablas con gente que ha estado allí poco tiempo, te dirán que puede ser terrible porque es fácil perderse entre todo lo que tienen y no hacer todo lo que quieres hacer. Sin embargo, si vas allí por ti mismo y no escuchas a los idiotas y te las arreglas para no distraerte, querrás ir al Museo Erawan, en Bangkok. También se lo conoce como el Museo del Elefante de Tres Cabezas. La razón es la estatua de elefante de 50 metros de altura, que es la entrada real del museo. Y sí,
Tiene 3 cabezas. No estoy seguro de por qué decidieron que un elefante de 3 cabezas era la mejor manera de atraer a la gente al museo, pero claramente funciona. Además, no escribí este guión, así que podría haber sido investigado, pero sabes que solo digo las palabras que son igualmente importantes. Una vez que entres al museo, te encontrarás rodeado de todo tipo de arte, que incluye escaleras elaboradas con gran detalle, vitrales y más. Una de las piezas de vitrales es en realidad un mapa del mundo, lo cual es bastante genial. Y si miras un poco a tu alrededor, encontrarás aún más estatuas de animales con múltiples cabezas. Claramente, el museo tiene debilidad por ese tipo de animales. Y me tomé literalmente 10 segundos para buscarlo por mí mismo, y el elefante de 3 cabezas en la cultura tailandesa es una figura simbólica en las tradiciones hindú y budista que representa el poder, la armonía y la interconexión de los cielos, la tierra y el inframundo. A menudo se asocia con el dios hindú Indra y sirve como una montura celestial que simboliza la autoridad divina y la protección. También representa la trinidad de creación, preservación y destrucción, así como el pasado, el presente y el futuro. Y el estado humano ideal de ser consciente de los mundos físico y espiritual mientras también tomamos medidas reflexivas. A veces solo se necesita un poco de esfuerzo. Número 11. Nuevas especies de hormigas. He aquí un hecho extraño que no solo se aplica a Tailandia, sino a todo el mundo. Desde que realmente comenzamos a documentar animales de todo tipo, nos hemos preguntado cuántas especies hay por descubrir. Avanzamos rápidamente hasta ahora y ha quedado muy claro que todavía estamos lejos de conocer todas las especies que existen en el mundo. Entre la tierra y el mar, todavía queda mucho por descubrir. Un ejemplo. En 2020 se anunció que se habían descubierto 5 nuevas especies de hormigas en el mundo, algunas de ellas en Tailandia y otras en Borneo y Malasia. Lo importante es que no solo se encontraron, sino que se encontraron después de un periodo de vida potencialmente largo sin que nadie las hubiera notado. Nuestro mundo está verdaderamente lleno de vida y todos deberíamos estar agradecidos por ello, pero pasará mucho tiempo antes de que nos unamos y hagamos una crónica de cada una de las formas de vida que existen en el planeta Tierra. Afortunadamente, algunos están a la altura de ese desafío. Número 10. El Santuario de la Verdad. Lo creas o no, a pesar de lo increíble y hermoso que es el Santuario de la Verdad, en realidad es un edificio inacabado. Verás, fue diseñado por alguien que quería fusionar el diseño de filosofías como templos y castillos, por no hablar de creencias hindúes y budistas, para crear algo que realmente se destacara. Por un lado, lo logró, pero por otro, todavía no está del todo terminado. Por extraño que parezca, el lugar está hecho completamente de varios tipos de madera, y eso incluye no solo el edificio en sí, sino también las esculturas que se encuentran en su interior. La buena noticia es que, a pesar de su estado inacabado, puedes ir a visitarlo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Serpiente gigante de roca. En un lugar llamado Naka Cave, es una gran formación rocosa que muchos han comparado con una serpiente. Lo hicieron por 2 razones. Primero, cuando miras la cabeza de la roca, puedes ver fácilmente que es algo con forma de serpiente. Puedes ver fácilmente la boca, los ojos y las escamas de la roca. Y luego, cuando entras en la cueva, pronto verás su cuerpo escamoso que hace que parezca como si alguien hubiera tallado las escamas individuales para que pareciera piel de serpiente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es difícil decirlo realmente. Podría ser una escultura antigua o algo que la naturaleza creó a lo largo de muchos años. Solo una investigación más profunda proporcionará esas respuestas. Número 8. Edificio de robots. Afortunadamente, este edificio no está dirigido por robots, sino que parece un robot. Y por una razón bastante simplista, por eso tenemos que ir a Bangkok. A finales de los años 70, el Banco de Asia quería crear una nueva sede para sí mismo y deseaba un aspecto que mostrara cómo las computadoras estaban ayudando a revolucionar el negocio bancario. Luego contrataron a un arquitecto para que hiciera el diseño, pero no pudo encontrar algo que se ajustara al tema que buscaban. Es decir,
hasta que su hijo entró en la habitación con un robot de juguete. Y el resto, como dicen, es historia. Puede que pienses que los banqueros tailandeses no habrían estado dispuestos a algo así, pero les encantó. Y en 1987, el edificio de robots ya estaba construido. Solía ser uno de los edificios más altos de Bangkok, e incluso ahora todavía se lo elogia por su diseño. Número 7. Tigres raros. En nuestro planeta existe una asombradora diversidad de vida animal, pero lamentablemente muchas especies se encuentran al borde de la extinción o peligrosamente cerca de desaparecer para siempre. Entre los grupos más amenazados se encuentran los majestuosos grandes felinos, cuyas poblaciones han disminuido dramáticamente en las últimas décadas. Un caso particularmente preocupante fue el del tigre de Indochina en 2017, cuando esta magnífica especie se encontró en una situación crítica, con números tan bajos que los expertos temían su inminente extinción. Esta crisis motivó una extraordinaria movilización de conservacionistas, científicos y autoridades, tanto en Tailandia como en países vecinos, quienes unieron fuerzas en una búsqueda exhaustiva de poblaciones no documentadas y en el desarrollo de estrategias de reproducción para salvar la especie. En un giro inesperado de los acontecimientos, se produjo un descubrimiento sorprendente. Una población previamente desconocida fue encontrada en un parque nacional, literalmente bajo las narices de los investigadores que durante años habían trabajado en la zona. Este hallazgo fortuito insufló nueva vida a los esfuerzos de conservación, proporcionando una esperanza renovada para la supervivencia de la especie. Si bien este descubrimiento fue motivo de celebración, nos recuerda la precaria situación de muchas especies en nuestro planeta y subraya la importancia vital de la conservación proactiva. La pérdida de una sola especie puede desencadenar un efecto dominó devastador en todo el ecosistema, alterando delicados equilibrios que han tardado milenios en establecerse. Esta lección fundamental sobre la interconexión de toda la vida en nuestro planeta nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos de conservación, con la esperanza de que en el futuro no tengamos que depender de descubrimientos fortuitos para salvar especies al borde de la extinción. Número 6. Hongos luminosos. Los hongos son organismos fascinantes que prosperan en prácticamente todos los rincones del planeta, desde los bosques más densos hasta los desiertos más áridos. Constituyen una parte fundamental de nuestra dieta y la de muchas especies animales, siempre que se trate de variedades comestibles y no tóxicas. A pesar de siglos de estudio micológico, la naturaleza continúa sorprendiéndonos con el descubrimiento de nuevas especies de hongos, incluyendo algunos con características verdaderamente extraordinarias, como la capacidad de emitir luz propia. Un ejemplo notable de esto ocurrió en Tailandia en 2011, cuando investigadores encontraron especies bioluminiscentes en lo profundo de un bosque local. Este hallazgo resultó particularmente intrigante porque desafía nuestra comprensión convencional de los hongos. La bioluminiscencia, esa capacidad de producir luz naturalmente, es un fenómeno relativamente raro en la naturaleza, limitado a un selecto grupo de organismos como las luciérnagas, algunas especies marinas y ciertos microorganismos. Sin embargo, estos hongos tailandeses demostraron poseer esta extraordinaria capacidad, creando un espectáculo nocturno al emitir un suave resplandor desde sus cuerpos fructíferos adheridos a los árboles. Este descubrimiento plantea numerosas preguntas fascinantes en la comunidad científica. ¿Qué ventaja evolutiva obtienen estos hongos al producir luz? ¿Cómo desarrollaron esta capacidad? ¿Qué mecanismos bioquímicos están involucrados en el proceso? Como suele suceder en la ciencia, cada respuesta que encontramos genera nuevas preguntas, y los investigadores continúan estudiando estos organismos con la esperanza de descubrir no solo los secretos de su luminiscencia, sino también qué otras maravillas similares podrían estar esperando ser descubiertas en el reino fungi. Número 5. Esqueleto gigante. Este es uno de Tailandia que circula por internet de vez en cuando, y es algo por lo que nadie debería dejarse engañar. Si miras la imagen, podrás inferir que se trata de un esqueleto humano que supuestamente está siendo atacado por una serpiente gigante. Lo que te dirá Internet es que se trata de un esqueleto gigante encontrado junto a una serpiente igualmente grande. Pero aquí está la cuestión.
No es un esqueleto real. Ninguno de los dos lo es. No son CGI ni IA ni nada de eso. En realidad fueron creados para una exposición de arte. Sí, de verdad. La gente de Tailandia decidió que quería embellecer algunas de sus cuevas y por eso hizo este esqueleto de 2 partes para una exposición de arte. Tienes que recordar la regla de oro. No creas todo lo que ves en Internet. Número 4. Raro esqueleto de ballena. Ahora hablaremos de un hallazgo muy real que se realizó en 2020. En concreto, se descubrió un esqueleto de ballena que no solo estaba perfectamente conservado, sino que se decía que pertenecía a una especie de ballena que existió hace más de 5.000 años. El fósil en sí era bastante grande, de unos 12 metros de tamaño, y muchos notarían que fue un hallazgo raro simplemente porque este tipo de huesos de ballena no se encuentran en Asia. Por alguna razón, los científicos creen que podría ser una ventana al pasado, mostrando cómo era la vida cuando realmente estaba viva. Número 3. Criaturas de la cueva. Probablemente puedas anticipar la dirección que tomará esta historia antes de que la desarrolle en detalle. En Tailandia, durante el año 2018, un intrigante video comenzó a circular por las redes sociales, captando la atención de millones de espectadores. El contenido mostraba lo que parecían ser misteriosas criaturas habitantes de una cueva que causaban asombro y temor entre los turistas que visitaban una remota isla privada en la región. Como era de esperarse en la era digital, el video se propagó rápidamente por Internet, generando intensos debates y especulaciones mientras los espectadores intentaban descifrar la naturaleza de estas enigmáticas criaturas y el origen del inquietante metraje. La imaginación colectiva se disparó y no faltaron las comparaciones con criaturas de la cultura popular. Particularmente notable fue la frecuente comparación con los Ewoks, esas pequeñas criaturas peludas de Star Wars que, aunque adoradas por la mayoría, debo confesar mi posición minoritaria aquí, ya que personalmente los encuentro bastante desagradables. Sin embargo, como suele suceder con estos fenómenos virales, la realidad resultó ser menos extraordinaria, pero igualmente fascinante. El video formaba parte de una elaborada instalación artística concebida específicamente para un evento cultural que buscaba dar vida a los trolls del rico folclore mitológico tailandés. La calidad de la producción y la atención al detalle fueron tan excepcionales que lograron engañar incluso a los espectadores más escépticos, lo cual, si lo pensamos bien, nos dice mucho sobre la facilidad con la que las personas pueden ser llevadas a creer en lo extraordinario en nuestra era digital. ¿No es así? Número 2. Rescate de la cueva. Este no es tanto algo extraño como una experiencia desgarradora que mantuvo al mundo entero en vilo mientras se desarrollaba minuto a minuto. En 2018, un grupo de 12 jóvenes jugadores de fútbol y su entrenador entraron en la cueva Tham Luang para una aventura después del entrenamiento, sin saber que pronto se convertirían en el centro de una de las operaciones de rescate más complejas y emotivas de la historia reciente. Lo que comenzó como una excursión inocente se convirtió en una pesadilla cuando las fuertes lluvias monzónicas inundaron inesperadamente la cueva, dejándolos atrapados en una cámara elevada a 4 kilómetros de la entrada. Durante 9 angustiosos días, mientras las familias mantenían una vigilia incesante en el exterior, un equipo internacional de rescatistas, incluidos expertos en buceo en cuevas, militares y voluntarios, trabajaron incansablemente en condiciones extremadamente peligrosas para encontrarlos. Las opciones eran limitadas y el tiempo se agotaba, con el oxígeno en la cueva disminuyendo y más lluvias amenazando con empeorar la situación. Cuando los buzos británicos finalmente establecieron contacto con el grupo y confirmaron que todos estaban vivos, aunque hambrientos y agotados, la noticia provocó una oleada de alegría y alivio en todo el mundo. La operación de rescate que siguió fue un testimonio extraordinario de la cooperación internacional y el ingenio humano. Después de días de planificación meticulosa y esfuerzos heroicos que tristemente costaron la vida a un buzo tailandés, todos los niños y su entrenador fueron rescatados con éxito en una operación que el mundo celebró como un milagro moderno, demostrando lo que la humanidad puede lograr cuando se une por una causa común. Número 1. Pinturas rupestres.
No tenía intención de terminar este vídeo con tantos detalles sobre cuevas, pero a veces las historias más fascinantes nos llevan por caminos inesperados. En el oeste de Tailandia, los arqueólogos han documentado un descubrimiento extraordinario. Una cueva que alberga dibujos rupestres que se remontan aproximadamente a 3000 años atrás. Estas antiguas obras de arte no son simples garabatos en la pared. Son testimonios invaluables que nos sirven como una ventana directa a la historia y a las vidas de los pueblos que habitaron estas tierras en épocas remotas. Al contemplar estas pinturas, nos transportamos en el tiempo y vemos el mundo a través de los ojos de nuestros antepasados. Sus trazos nos cuentan historias silenciosas pero elocuentes sobre su vida cotidiana, sus creencias y su comprensión del mundo que los rodeaba. Las pinturas muestran una variedad fascinante de figuras humanas, algunas adornadas con intrincados accesorios corporales que sugieren una cultura rica en simbolismo y tradiciones. Otras figuras aparecen en escenas dinámicas de cacería, empuñando arcos y flechas con una precisión artística sorprendente, lo que nos da pistas sobre sus métodos de supervivencia y su relación con el entorno natural. La preservación de estas obras de arte prehistóricas durante 3 milenios es un milagro arqueológico en sí mismo. Las condiciones específicas de la cueva han permitido que estos antiguos mensajes lleguen hasta nuestros días, y ahora existe un compromiso firme en la comunidad científica por proteger y estudiar estos tesoros históricos. Los expertos trabajan incansablemente para garantizar que estas pinturas rupestres no solo sobrevivan para las generaciones futuras, sino que también puedan revelar más secretos sobre nuestro pasado. Además, existe la emocionante posibilidad de que las cuevas cercanas alberguen más descubrimientos similares aún por revelar. Nos vemos en el próximo video.